que vuestra fe se divulga por todo el mundo, porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu, en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros, porque deseo veros, para comunicaros algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados. Dejémoslo hasta allí y lo demás lo desarrollamos en el transcurso del sermón. Incline su rostro y damos la bendición de Dios para que sea Él el que habla en nuestra vida. Buen Dios y Padre que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, por el privilegio que nos da esta noche de poder exaltar y glorificar su santo y bendito nombre. Pedimos perdón por nuestras faltas y nuestros pecados, Señor, en el nombre de Jesús. Le pido que sea su Santo Espíritu el que tome el control de mi vida, de mi mente, de mi corazón, de mis labios y mi boca, para que a esta hora no hable yo nada que no sea de su agrado. Que lo que aquí se diga, Señor, sea para honra y gloria suya y la edificación de la vida de su pueblo. En el nombre poderoso de Jesús hemos orado. Amén y amén. Pueden sentarse, hermanos. Bien, venimos estudiando desde el jueves anterior la epístola de Pablo a los romanos. Sabemos de que el apóstol Pablo, en la salutación que leímos en el pasaje anterior, el jueves anterior, dice de que quien confirmó a Jesús como Dios fue según el Espíritu de Santidad. O sea, lo que lo hizo a él, que el mundo creyera de que era Dios, era por el Espíritu de Santidad, por la resurrección de los muertos. Entonces, la resurrección fue la que el mundo se dio cuenta que Él era Dios. ¿Por qué? Porque nadie había vencido la muerte. Y Jesús sí lo pudo hacer. Así que ese era el plan perfecto de Dios que tenía para con Jesucristo. Que viniera a este mundo a morir por nuestros pecados, luego iba a ser sepultado y resucitar al tercer día. En esa resurrección se declaró como el Hijo de Dios, o como Dios mismo. Así es que allí por el Espíritu de Santidad, dice, ¿verdad? Por la resurrección de entre los muertos, allí fue declarado Hijo de Dios. Eso es lo que dice el versículo 4 del capítulo 1. Así es que el apóstol Pablo viene anunciando esa muerte, esa resurrección de Jesús para salvación del mundo entero. Porque esa es la misión del apóstol Pablo, predicar el evangelio, anunciar que por medio de la fe somos salvos, por su gracia. No por la gracia de Pablo, sino por la gracia de Cristo. Y eso es lo que dice Efesios capítulo 2, que por gracia soy salvo, por medio de la fe, no por obra, para que nadie se gloríe, sino es por pura gracia, por pura fe, que usted y yo, Dios derramó esa misericordia para poder tener esa esperanza de salvación y vida eterna. Así es que usted y yo tenemos que ser agradecidos por la gracia que Dios nos dio, que nos regaló en ese sufrimiento, en esa cruz del Calvario. Así que vamos a iniciar ahí en el versículo 8 del capítulo 1, y dice el versículo 8: primeramente doy gracias a mi Dios, mediante Jesucristo, con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Entonces viene el apóstol Pablo y escribió esta carta a los romanos cuando estaba allá en Corinto. Allá por los años 56 al 58 escribió esta carta, estando en Corinto, donde fue azotado, donde fue apedreado. Y estando allá, él sintió el deseo de poder llevar el mensaje a los romanos. Porque los romanos habían oído de la palabra de nuestro Dios que el apóstol Pablo predicaba. Pero a Pablo se le vino en el corazón, por amor a las almas, por amor a su pueblo. ¿Por qué? Porque él también era un ciudadano romano. Y entonces por eso a él se le vino en su corazón ir a Roma, pero dice que no pudo ir. Se le impidieron. El Espíritu Santo dice que le impidió. Así es que ahora en esta carta está escribiendo a los romanos y dándole gracias a Dios.
Eso es lo que dice ahí. Primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo. Entonces Él da gracias a Dios porque Jesucristo vino y lo salvó. Y con respecto a todos vosotros, dice, de que vuestra fe se divulga hoy por todo el mundo. Entonces eso es lo que quiere el apóstol Pablo. Porque esa es la misión que Dios le dio a él. De ir y predicar el evangelio a los gentiles. Y por eso dice que ahora viene y se alegra, dice. Eso es lo que dice ahí, ¿verdad? Dice, primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Entonces ya no es desconocido de que Pablo predica a Cristo crucificado y resucitado para salvación del mundo entero. Por eso dice que por la fe, con respecto a todos vosotros, dice que de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. De eso se alegra Él. Usted y yo deberíamos de alegrarnos por las almas que se convierten. Aunque no les hablamos, nos cuesta predicarles a las almas, pero lo podemos hacer. Donde quiera que estamos, debemos de predicar el evangelio y decirles que por la fe tenemos entrada directa al reino de los cielos. Al reconocer a Cristo como nuestro Salvador, estamos llenos de fe, porque le hemos creído a Jesús, de que Él vino a salvarnos, de que su sacrificio no fue en vano. Así es que de eso dice que se alegra el apóstol Pablo, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Entonces, la fe hay que enseñarla, ¿verdad? La fe en Cristo Jesús, para salvación por gracia. De eso se alegraba el apóstol Pablo cuando escribió esta carta a Roma. Y tenía ese deseo de visitarlo, dice, para poder estar con ellos, pero no podía. Versículo 9 dice, porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu, en el evangelio de su Hijo. Entonces dice que Dios es testigo. Eso es lo que dice, porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu, en el evangelio de su Hijo. Entonces Él sirve predicando el evangelio a los gentiles. Y Dios es testigo. ¿Por qué? Porque Dios lo envió a Él. Dios lo llamó a Él. Dios lo llamó a usted a venir a Cristo, para que pudiera conocerle y para poder expandir el reino de los cielos, predicando el evangelio, predicando la palabra de nuestro Dios. A eso fuimos llamados. Entonces la misión no es solo estar aquí sentados, sino adentro y afuera. Usted es cristiano igual que yo. Entonces la palabra se predica adentro y afuera de la iglesia. ¿Por qué? Porque el mundo está necesitado. El mundo no tiene esperanza, pero usted y yo somos encargados de poder llevar esa esperanza al mundo, de que en Cristo hay salvación y vida eterna. Eso es lo que hacía el apóstol Pablo al predicar esa palabra, el evangelio, y por eso dice que Dios es testigo, dice, a quien sirvo en mi espíritu. Entonces cuando usted va a evangelizar, cuando usted va a orar, cuando usted va a ministrar, usted lo está haciendo en su espíritu. El apóstol Pablo dice que servía en espíritu. ¿Por qué? Porque Jesús mismo dijo allá, los evangelios, en Juan 4, la samaritana, que Él buscaba adorador, que le adoren en espíritu y en verdad. Por eso es que dice el apóstol Pablo, porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu, en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mi oración. Entonces el apóstol Pablo está diciendo que él siempre se encomendaba a los romanos en sus oraciones, a los que conocían y no conocían el evangelio. Usted y yo debemos de hacer lo mismo. Acordarnos de aquellos que no conocen a Cristo, de aquellos que están perdidos, que hay una esperanza. Por eso hay que llevarlos en las peticiones. Aquellos que están perdidos, que no conocen a Cristo, que hay una esperanza. Esa esperanza que un día usted y yo conocimos. Ahora el mundo tiene que conocerlo. Por eso el apóstol Pablo dice, yo en mis oraciones me acuerdo. Porque eso es lo que dice el versículo 9, ¿verdad? Dice, porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar, ¿qué decía? Sin cesar, no paraba. Entonces él pasaba orando, alabando a Dios o predicando el evangelio.
Él enseñaba en muchos lugares. Dice que en muchos lugares él se quedaba 1 año, en otros 8 días, en otros hasta 2 años. Se quedaba enseñando la palabra, enseñando el evangelio, dando esperanza a aquellos y el mundo al saber de que ellos no eran excluidos como el pueblo de Dios, como los judíos, que ellos sí eran los llamados. A ellos vino Dios, Jesús, a su pueblo, pero su pueblo no le recibió. Entonces, cuando el apóstol Pablo comenzó a predicar el evangelio a los gentiles, muchos querían venir al evangelio, porque sabían que había esperanza, porque sabían que por pura gracia eran salvos cuando conocían a Cristo. Un día nos dimos cuenta de que Cristo podía salvarnos. Y la gloria es para Dios, que abrió nuestros corazones y los recibimos. Muchos en estos tiempos no quieren ni recibirlo. Y sabiendo que hay condenación eterna para aquel que no está en Cristo. Pero los que estamos en Cristo tenemos esperanza. Por eso es que el apóstol Pablo dice, yo me acuerdo, dice, sin cesar, hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. Gloria a Dios. Acordémonos de nuestros enemigos, porque enemigos tenemos. Vecinos que no conocen a Cristo tenemos. Así que en todos lados hay gente que no conoce a Cristo. En todos lados podemos predicar el evangelio. Así que hay una misión ahí. El apóstol Pablo dice, sin cesar yo me acuerdo, hago mención de vosotros. Le dice a los romanos. Y cuando Pablo escribe a los romanos, ahora ya no es solo para los romanos, porque los romanos eran gentiles. En Roma habían judíos, tanto convertidos y no convertidos, y gentiles. Pero el evangelio ahí para los romanos, para todos los que estaban ahí. Ahora el evangelio es para todo el mundo. Hay gracia para todos. Y de esa gracia es la que usted y yo debemos de hablar. De esa gracia es la que anunciaba el apóstol Pablo. Por eso que dice que él hacía mención sin cesar, sin parar. Oraba, dice, en mis oraciones, yo siempre lo llevaba. No se olvide, hermano, de llevar en oración. Por lo menos a toda la iglesia. Ya que no queremos orar por los demás. Hay que orar siquiera por cada uno de los hermanos. Porque el apóstol Pablo aquí nos enseña a que él sin cesar dice que hacía mención, o hago mención de vosotros siempre en mi oración. Versículo 10. Rogando, dice, de que de alguna manera tenga al fin por la voluntad de Dios un próspero viaje para ir a vosotros. Entonces dijimos que anhelaba el apóstol Pablo llegar a Roma. Anhelaba predicar el evangelio para que cada uno de ellos pudiera tener esa esperanza. Y dice de que rogaba que le fuera bien en el viaje, que tenga un buen viaje, dice ahí, ¿verdad? Dice, rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros. ¿Cuántos anhelan hacer un viaje a predicar el evangelio? Mayra, cuesta ir a predicar. Pero un día Dios puede hacerlo. Dios puede tocar nuestra vida para que un día podamos predicar el evangelio. No solo aquí, sino en pasajes o en las calles, en cualquier lado. Porque esa es la misión de ir y predicar el evangelio. Que nos cuesta, pero si estamos en Cristo somos nueva criatura. Dios ha puesto en nosotros un espíritu de poder, no de cobardía, dice la palabra de Dios. Así es que si no somos cobardes, hay que predicar el evangelio. Gloria a Dios. Porque así lo manda Jesús, ¿verdad? Así es la comisión que le dio a los 12 primero, después a los 70. Vayan y prediquen el evangelio. Hagan sanidades. Así es que usted y yo también podemos ir y predicar el evangelio, hermano. El apóstol Pablo nos está exhortando, ¿verdad? Que podamos predicar el evangelio. Por eso dice, rogando, dice que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a Roma. Entonces, quizás podamos decir, entonces Pablo no está en Roma. No, aquí cuando escribió esta carta no estaba en Roma. Dice que estaba en Corinto. Desde allá escribió para los romanos. Allá sintió el deseo él de poder estar con los romanos, pero no pudo.
le fue prohibido, dice. Así es que el versículo 11 dice, porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual a fin de que seáis confirmados. ¿Qué es lo que quería hacer con el pueblo romano? Darles dones. Pero no dones del apóstol Pablo, sino los dones de Cristo, del Espíritu Santo. Vamos allá, adelantito, en capítulo 12 de Corintios. Y habla de los dones. Allí dice el título que tiene dones espirituales. Esos dones son los que quería dar el apóstol Pablo. Capítulo 12 de Corintios dice, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Y eso es lo que quería llevar, darles un don espiritual para que cada uno pudiera sentir ese deseo de glorificar el nombre de Dios. Por eso dice el 2 ahí, en el 12 de 1 de Corintios dice, sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba, llevando como se os llevaba a los ídolos mudos. Entonces por eso dice que quería dar esos dones para que cambiaran la forma antigua de vivir cuando eran gentiles. No, ahora ya somos cristianos y por eso el apóstol Pablo está hablando a la iglesia. Cuando eran gentiles, cuando no conocían a Cristo, los llevaban por todos lados a cualquier fiesta, así como en este mes. Hay bodas, hay un montón de cosas que le invitan. Y así eran llevados todos, los que no eran gentiles. Y de eso está exhortando el apóstol Pablo. Versículo 3 dice, por tanto dice, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios dice, llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. Y ahora empieza el 4 ya con los dones que empieza a dar, dice, y ahora bien, dice, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Ahí está. Así es que el apóstol Pablo quería venir a Roma a darles dones. Gloria a Dios. A entregar ese deseo de que usted o todo el que quiera servir, Dios le va a dar un don de poder alabar a Dios. Aquí casi todos tenemos dones para la gloria de Dios, dones de predicación, de alabanza, de administración, pero fue Dios a través del Espíritu Santo. Y el apóstol Pablo sabía de que hacía falta esa palabra allá en Roma, y por eso él quería confirmarles. Eso es lo que dice, el versículo 11 dice, porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual a fin de que seáis confirmados. Entonces quería confirmar que la palabra estaba haciendo el efecto que había hecho en él. ¿Y cuál era el efecto que había hecho? Que el apóstol Pablo, Dios lo llamó cuando iba para Damasco, lo cambió completamente, lo transformó. Esa transformación es la que quería ver, que todos fueran transformados a través de los dones del Espíritu Santo. Solo así podía confirmarlo. Por eso quería ir a Roma, porque quería que no se perdiera, porque sabía que en Roma y en Grecia había bastante idolatría, había muchos dioses, tenían sus dioses para todo. Entonces por eso él quería llegar y confirmar de que estuvieran firmes en la fe, que no se movieran. Por eso hablo yo seguido de la convicción de la fe. ¿Qué tan convencido está usted en la fe en Cristo Jesús? Que no lo mueva nada, ningún problema, por grande que sea. Porque grande le llama al mundo, ¿verdad? Él tiene cáncer, ya se va a morir. Eso es lo que el mundo piensa. Pero si su fe es grande, sabe que es más grande su Dios que el problema. Nada nos va a vencer si estamos seguros y confiados de que Cristo nos va a ayudar. Por eso que el apóstol Pablo para eso quería llegar a Roma y dice, a fin de que seáis confirmados en el Evangelio, en el amor de Cristo. Versículo 12 dice, esto es, dice, para ser mutuamente confortados por la fe, para que recobren fuerzas, para que se sientan mejor. Quisiera llegar, dice. Esto es para ser mutuamente confortados por la fe, que ¿qué dice? Nos es común a vosotros y a mí. Entonces dice que
hay una fe en común en todos nosotros. Y que esa fe nos conforta. Eso es lo que quería llegar a hacer algo. Confortarlo, darle fuerza en esa fe para que no se apartara. ¿De qué? Del Evangelio. De la palabra enseñada, de la palabra que usted dio, había retenido y había confirmado de que ya conocía a Cristo. Muchos pueden recibir a Cristo, pero solo de labios. Por eso que dice Romanos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón, serás salvo. Entonces no solo de boca. Primero dice que si confesares con tu boca, Romanos 19 lo dice, ¿verdad? Y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Entonces hay que creerle con el corazón, hay que tener esa fe. Es que nadie le va a ayudar más que Jesús si ya lo tiene en su corazón. Y que nadie lo va a apartar de su fe, porque el Espíritu Santo ya mora en usted. Y si no mora, pues entonces hay que llamarlo. Hay que hacer el llamado de nuevo para que pueda recibirle y confirmar que el Espíritu Santo está allí en su corazón. Así que, hermanos, Dios siempre habla en nuestra vida. Pero sigamos avanzando. Versículo 13. Pero no quiero, hermanos, dice, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros. Ahí está confirmando el apóstol Pablo que sintió el deseo muchas veces de ir a Roma. Porque en sus viajes misioneros él quería ir. Porque en sus viajes misioneros él andaba cumpliendo la misión que Dios le dio allá en Hechos 23:11. En 23:11 dice la palabra que se le apareció, dice, el ángel del Señor, ¿verdad? Oh Jesús, oh Dios. Y le dijo que tenía que predicar en Roma. Entonces él estaba seguro que lo que él estaba sintiendo, ese deseo de ir a Roma, era porque Dios se lo estaba poniendo. Por eso usted, cuando siente el deseo de hacer algo para Dios, haga. O sea, no se detenga. Porque es Dios hablando en nuestra vida. Muchas veces nos dejamos llevar muy fácil de la carne. Pero dejarnos llevar por el Espíritu no es tan fácil. Cuesta. Y cuando lo tenemos hay que aprovecharlo. Por eso que dijo el salmista, David, no quites de mí tu Santo Espíritu. Porque en aquel tiempo el Espíritu Santo llegaba en el momento de dar la profecía. Luego se iba. Pero usted y yo tenemos en nuestro corazón el Espíritu Santo, que mora para siempre con nosotros si le hemos creído a Él. Así que por eso dice el apóstol Pablo, pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero dice, hasta ahora he sido estorbado. Ahí está, ¿verdad? Nada le permitía ir, porque había una misión que cumplir de parte de Dios en otros pueblos, en otras ciudades. Porque eso es lo que hizo el apóstol Pablo, ir a ciudades, levantar obras y dejar establecidos pastores para que predicaran el Evangelio. Luego volvía en el otro viaje y confirmaba a los hermanos. Y siempre tenía ese deseo de ir a Roma, pero dice, siempre fui estorbado. Eso es lo que dice, ¿verdad? Dice, pero hasta ahora, dice, he sido estorbado para tener también entre vosotros algún fruto. ¿Cuál era el fruto que esperaba? Las almas, las conversiones. Como todos decían, yo soy uno que deseo que aquí se llene, que estén llenas todas las sillas. Pero que no solo llenas, sino del poder del Espíritu de Dios. Porque podemos llenarlo y traer un montón de gente y nada. A la hora de las horas se van igual. No ha habido cambio, no ha habido conversión. Entonces el apóstol Pablo dice, pero hasta ahora he sido estorbado para tener también, dice, entre vosotros algún fruto. ¿Ese fruto quién lo da? El Espíritu Santo. Él es el que da su vida, su comportamiento diferente cuando ya Cristo está en nosotros. ¿Por qué? Porque dice que Él os guiará, dice allá en Juan, a toda verdad. Él nos guía.
cuando estamos haciendo algo malo. Por eso que dice la palabra, aquel convencerá al mundo de pecado, no somos nosotros. Nosotros podemos hablar, pero el que obra es el Espíritu Santo. Igual que cuando usted predica la palabra, cuando usted le habla a alguien, la semilla queda sembrada. ¿Y quién va a hacer germinar? El Espíritu Santo. No es el hombre. De eso estemos bien seguros de que la palabra no va a llegar vacía. Que Dios siempre va a obrar. Allá en Corintios parece que dice de que había discusión, ¿verdad? Porque qué pueblo era de Apolo y que el otro de Pablo o de Bernabé. Pero dice de que las almas no son del hombre, son de Cristo. Entonces, ¿por qué están diciendo, no, yo soy del pastor tal, yo soy del pastor tal? Somos de Cristo. Entonces, Dios no vino y le dijo, este es tu pueblo, a un pastor. Todos hemos sido lavados con la sangre de Cristo. Todos los que hemos conocido y recibido a Cristo. Y hemos sido bautizados en su muerte y en su resurrección. Entonces hemos sido lavados con su sangre. Entonces somos de Cristo. A Él le pertenecemos. Su vida no le pertenece a usted. Su vida ya es de Cristo. Porque Él nos compró. Él pagó el precio de sangre. Bien, sigamos ahí. Entonces dice de que entre vosotros algún fruto, dice, para tener también entre vosotros un fruto. Dios espera frutos de nosotros, ¿verdad? Porque árbol que no da frutos, ya el hacha está puesta, dice, a la raíz de ese árbol que no da frutos. Nosotros tenemos que ser de los que dan frutos, frutos para la gloria de Dios. Por eso dice, como entre los demás gentiles. Entonces ya había ido viendo el fruto el apóstol Pablo entre los gentiles convertidos. Y ese mismo fruto, por eso dice, es el que yo quería ver entre ustedes. Les dice, para tener también entre vosotros algún fruto, como entre los demás gentiles. O sea, haciendo la diferencia. Usted tiene que hacer la diferencia como cristiano. Que el mundo sepa que usted y yo somos cristianos. Y que no nos avergonzamos. Y por eso es que más adelante, ahí en el 16 dice, que no me avergüenzo del Evangelio. Él no se avergonzaba y usted y yo nos avergonzamos. Nada, pero creo que la próxima vamos a ver eso. Bien, entonces dice, algún fruto como entre los demás gentiles. Versículo 14 dice, a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. ¿Por qué somos deudores? El apóstol Pablo nos dice que somos deudores. Si él se pone como deudor, y usted y yo también somos deudores, pero ¿quién? A Cristo. Porque no podemos pagarle el sacrificio de Cristo. No podemos pagarle el sufrimiento. La sangre derramada de Cristo, nadie puede pagarlo. El precio solo Él lo pudo pagar por nosotros. O sea, compró la culpa que nosotros teníamos y nos hizo libres. Entonces usted y yo somos libres. ¿Libres de qué? De culpa. Por pura gracia. No por las obras que nosotros hagamos, porque las obras, nada. Por eso el apóstol Pablo dice que las obras son como trapos de inmundicia, que sus mejores obras no vale la pena hacer. O sea, hacer creer de que lo que yo hago, eso nos va a ayudar. No, ya el precio fue pagado. La culpa Cristo la llevó en la cruz del Calvario. Usted y yo ya fuimos declarados inocentes en ese juicio, ¿verdad? Así es que, hermanos, a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor, dice. Entonces, usted y yo debe, y para pagar lo que tiene que hacer es predicar el Evangelio. Por eso decía el apóstol Pablo, a griegos y a no griegos. O sea, a creyentes, a no creyentes. Por eso dice a griegos y no griegos. O sea, a otros gentiles. A sabios y a no sabios soy deudor. Entonces, ¿qué quiere decir? Que usted tiene que predicarle a los que creen y a los que no creen, a los profesionales y a los que no han estudiado. Por eso dice a sabios y a no sabios. Entonces, muchos de los sabios dicen que no necesitan a Cristo. Grandes profesionales, no creemos en Cristo, somos ateos. Y es que en las universidades así se enseña. Se les enseña de que
El hombre vino por la evolución. Todo vino evolucionando, dice. Otros dicen por una expansión o por la explosión. Pero nosotros como hijos de Dios sabemos quién hizo todo, ¿verdad? Que desde el principio, dice. En el principio creó Dios los cielos y la tierra y todas las cosas que en Él están. Nosotros. Cristo nos hizo. Él nos formó. Y nos hizo a su imagen y semejanza. Pero el hombre destruyó esa imagen y semejanza de Dios con el pecado. Bien, terminemos ahí en el 15. Así que en cuanto a mí, pronto estoy, dice, a anunciaros el Evangelio. También a vosotros que estáis en Roma. Ahí está, ¿verdad? Concluyendo el saludo en la carta a los romanos, el apóstol Pablo. Y confirmándole, dice que ahí voy a estar pronto. Dice, así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio, también a vosotros que estáis en Roma. Como habían oído que andaba predicando el Evangelio allá en Efesios, en Corintios, en todas esas ciudades anduvo predicando, en Listra, allí lo apedrearon, lo dejaron como muerto. Y le dice, pero allí voy a estar un día. Entonces, ¿qué tenía el apóstol Pablo? Fe. Tenía la certeza de que él un día iba a llegar a Roma y les iba a predicar el Evangelio. ¿Para qué? Para que ellos también fueran salvos. Eso es lo que dice allí. Pronto estoy a anunciaros el Evangelio y también a vosotros que estáis en Roma. Entonces, ahí está la palabra. Donde el apóstol Pablo tenía ese deseo en su corazón. Tenía esa certeza de que él iba a seguir predicando el Evangelio y que un día iba a llegar a Roma. Usted tiene fe, ¿verdad? Entonces un día vamos a predicar el Evangelio también. ¿A dónde? A ver, aquí o en otra colonia igual. Cosas que se predique la palabra. Hay que ir a predicar. En el parque, en la calle o en las casas, en cualquier lado. Así es que, hermanos, la gloria es para nuestro Dios, porque Dios es el que habla en nuestra vida. Incline su rostro y démosle gracias a nuestro Dios por esa palabra. Buen Dios y Padre que estás en los cielos, damos gracias, Señor, por el privilegio que nos dio esta noche de poder exaltar y glorificar